Bienvenido a un nuevo video más del Profe Vinicio. Esta vez vamos a analizar un poco la ficha pedagógica de la semana 3 del plan educativo Aprendamos en Casa de la básica superior, octavo, noveno y décimo. La ficha pedagógica nos trae como objetivo de aprendizaje: durante esta semana comprenderás que los cambios sociales, educativos y económicos ocurridos en el país durante los tiempos de crisis, emergencias o desastres pueden modificar positivamente nuestra forma de actuar respecto del autocuidado, del cuidado de otras personas y la convivencia pacífica, empezando por nuestra casa. El nombre del proyecto que tenemos esta semana es Diseña la sobrecubierta de un libro sobre la vida en tiempos de emergencia sanitaria. El proyecto de esta semana trata sobre cambios sociales, educativos y económicos que se han producido en relación con la pandemia del COVID-19. Vamos a indagar cómo las crisis son una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Para esto, elaboremos la sobrecubierta de un libro. Tú serás el diseñador y tendrás que pensar en un título. Como podemos ver aquí en las imágenes, podemos notar que tenemos algunos ejemplos de sobrecubiertas de libros. Entonces podemos darle imágenes previas a los estudiantes para que vayan un poco familiarizando con lo que es este tipo de trabajo. En esta imagen que tenemos aquí a continuación se va a mostrar un poco un pequeño formato de cómo hacer una cubierta de un libro. Podemos ver las partes de este formato: el título, la imagen, el nombre del autor, la imagen del autor, el perfil del autor, título del autor, texto, resumen del libro, frases que te motiven. Entonces, esto es un pequeño formato que la ficha nos ha dado para que le podamos enseñar a los estudiantes y puedan elaborar su cubierta del libro que van a crear. Para esta ficha o la elaboración de estas actividades vamos a requerir dichos materiales: hojas, lápices de colores, tijera, papel, periódico, goma y materiales reciclables como botellas de plástico, teniendo en cuenta que son materiales que tengamos en casa. Para el desafío número 1 le vamos a explicar un poco al estudiante qué es una cubierta del libro. Podemos enviar imágenes, como lo dije anteriormente, para que ellos se vayan familiarizando con las cubiertas del libro. Algunos estudiantes sí tendrán claro, otros estudiantes solamente con cuestión de ver la imagen se van a acordar. Aquí tenemos algunas indicaciones que nos da la ficha. Podemos ir paso a paso realizando las indicaciones para que ellos vayan entendiendo cómo forrar el cuaderno o el libro que van a utilizar. Por ejemplo, dice: elige el cuaderno, luego toma una hoja grande que tengas, y si no es tan grande, pega hojas para que se haga ancha. Una vez que ya tengas la cubierta, puedes señalar suavemente, según el formato que le habíamos enseñado anteriormente, dónde va a ir cada parte. Entonces debe utilizar reglas con precisión para trabajar. Entonces, esta ficha, una vez que nosotros ya entendamos un poco cómo hacer el desafío 1, podemos trabajar con los estudiantes. Para el desafío número 2 debemos explicarle un poco, como vemos aquí en la imagen, por qué tenemos que poner el autor del libro y qué significa poner una pequeña biografía del autor. Para esto, en la ficha nos ha dado unas indicaciones para poder trabajar con el autor. Puede ser una persona de su casa, puede ser un autor inventado por ellos, o también ellos, los estudiantes, pueden ser el autor de su libro. Tenemos aquí unos pasos a seguir para escribir una pequeña biografía del autor que vayamos a colocar en el libro. Inventa un nombre, indica su país de origen, año de nacimiento, explica su profesión, enumera los lugares donde ha trabajado y los cargos que ha ejercido. Piensa en algo que haga interesante a su libro y su historia. Menciona otros libros que ha escrito. Resalta algún acontecimiento importante que hayas marcado su vida. Describe algunas actividades que esta persona ha realizado durante la pandemia del COVID-19. Indica algunos temas que le interesan y sobre los que ha investigado o lo que ha estudiado. Para trabajar con el desafío 2, repito, debemos buscar imágenes como las que tengo aquí en pantalla y mostrarle a los chicos e indicarles los
las partes de cómo crear una biografía y cómo ir ordenando el contexto. Es importante que muestre ejemplos para que ellos vayan familiarizando. No se puede explicar solamente con lo que nos da la ficha. Debemos buscar recursos de internet de parte de nosotros y mostrarle a los chicos para que puedan tener una facilidad y puedan trabajar con el desafío 2. Para el desafío número 3 vamos a diseñar una portada. Le podemos decir que considere dibujos según lo que está viviendo la sociedad sobre la pandemia del COVID-19. La ficha nos trae alguna información sobre el COVID desde sus inicios hasta la cuarentena que estamos viviendo. También nos trae una información de qué son los virus y cómo funcionan. Podemos socializar con ellos un poco sobre el COVID-19, podemos incluir videos en la presentación del desafío número 3. Aquí tengo un ejemplo. El título debe verse grande, resaltado, y podemos hacer un dibujo en el fondo con colores, con marcadores o simplemente a lápiz. De la manera que se sienta cómodo, el estudiante se le puede explicar y dar ejemplos de cómo colocar su dibujo para que en la portada se vea bien bonita, pintada, presentable. En el desafío número 4, resumen de tu libro. Todos los libros tienen una contraportada. El desafío en este paso es que escriban una sinopsis de lo que ha sido la vida en pandemia desde el contexto del libro que está diseñando. Hay que completar el cuadro que tenemos aquí, que dice título, escribimos el título, autor, tipo de texto, el tipo del texto científico, informativo, sinopsis o resumen. En esta parte, un pequeño párrafo explicando de cómo ha sido su experiencia viviendo en esta pandemia. Y aquí tenemos una pequeña portada de ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos, le podemos explicar cómo hacemos la creatividad para que el fondo quede bonito con dibujos, y el título siempre tiene que ser grande y los nombres o el nombre del autor. Desafío 5. El desafío 5, una vez que tengamos las solapas de la sobrecubierta, preferiblemente del lado izquierdo, escribirá frases inspiradoras para superar la dificultad de la pandemia. Busca frases en el libro, revistas o internet si es posible. Aquí hay un pequeño cuadro donde nos habla sobre los pensamientos, y aquí nos dice que pongamos pensamientos negativos, pensamientos positivos. Es un ejercicio que el estudiante puede hacer para manifestar un poco lo que está viviendo en la pandemia del COVID-19 o lo que está pasando ahora, por lo que no tiene una vida normal como antes. Un pequeño mensaje. También les podemos mostrar imágenes con mensajes para que ellos vayan observando y se vayan guiando y puedan crear sus propios mensajes positivos. Esta semana la ficha 3 solo nos trae 5 desafíos. Luego de haber trabajado en los 5 desafíos, al final de la ficha tenemos los compromisos que el estudiante va a asumir y el diario personal que siempre tenemos que estar trabajando. Y en esta semana en el diario personal seguimos con las emociones, de conocerse mejor el estudiante, de conocer el entorno donde está viviendo. Ese es el propósito del diario personal, que vaya escribiendo o dibujando o pegando figuras que lo representen a él en sus emociones. Tenemos la autoevaluación, habla sobre la escalera de la metacognición. Tenemos unas preguntas que el estudiante se puede hacer a sí mismo y evaluarse. ¿Qué ha aprendido con el proyecto de esta semana? ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Lo ha aprendido esta semana? Y hemos terminado de analizar un poco la ficha de la semana 3 de la básica superior. Si el video ha sido de utilidad, no te olvides suscribirte al canal El Profe Vinicio. Me puedes encontrar en Facebook como El Profe Vinicio.